CC Audiovisual presenta Paraguay a Anduyeroku. Con motivo de la 23ª Conferencia de Primeras Damas, Esposas y Representantes de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, realizada en nuestro país, siendo anfitriona la señora esposa del Presidente de la República, Gloria Penayo de Duarte Frutos, tuvo lugar en la Bahía de Asunción como homenaje a las primeras damas presentes y sus respectivas delegaciones, un espectáculo único que por primera vez se realiza en nuestro país, en el que a través de la danza y la música se hizo un relato visual de nuestra historia, desde su origen ancestral guaraní. La idea surgió a solicitud de la señora Gloria de Duarte, deseosa de mostrar en el espectáculo que acompañaría la cena de despedida del Palacio de Gobierno un componente de agregado sobre la música y danza del Paraguay, y que ese componente expresara una síntesis audiovisual de nuestro origen como nación guaraní, la conquista, el mestizaje, la independencia, las guerras internacionales que nos marcaron como país y la fuerte identidad del Paraguay como centro del mundo guaraní. Reportaje al País filmó algunos aspectos de la presentación artística que solicitamos se repita en algún otro escenario, dado que fue imposible captar en su plenitud semejante despliegue de 250 artistas en un escenario simultáneo, en esta ocasión en la Bahía de Asunción. Asimismo, un espectáculo semejante debería ser repetido para que los paraguayos tuviéramos la oportunidad de conocer este montaje artístico que relata la evolución social y cultural del Paraguay. Reportaje al País durante esa tarde del 29 de septiembre, día de la recepción, filmó aspectos de los preparativos previos al show. La llegada de los 250 artistas que hicieron Ogueroyerá. La realización y dirección estuvo a cargo de Coqui Ruiz. La coordinación general a cargo de Norma Fretes. La dirección de danza y coreografía, Clemente Cáceres. Fueron asistentes de coreografía General Escano, Diana Cáceres, Alberto Ramírez, Marcos Arrúa y Cintia Gota. Participaron distintos ballets del departamento de Misiones. Los directores de ballet fueron Diego Arias, Marcos Arrúa, Alberto Ramírez, Eleuterio Cantero, Juan Carlos Núñez, María José Vargas, Alberto Ramírez, el Colegio Parroquial y Ballet Municipal de Santa Rosa, Misiones,
Owero Yerá. Es una composición armónica de escenas contrapuestas que relatan la transformación social y cultural del Paraguay y su máxima expresión, el mestizaje. 250 actores en escena representan las distintas etapas de nuestra historia, combinando destreza, imaginación, ritmo y belleza. Owero Yerá, según la teogonía guaraní, nuestro Padre último, primero, asume la forma humana. Toma lugar en su asiento redondo con su adorno de plumas y la vara insignia, emblema de su poder. Dividió la bóveda celeste en 4 regiones para morada de los distintos dioses celestiales. El verdadero Padre Ñamandú, el primero, hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina. Concibió el origen del lenguaje humano, concibió el fundamento del amor e hizo que se abriera en flor un himno sagrado. Habiendo meditado profundamente a quien hacer partícipe de las series de palabras que componen el himno sagrado, creó al Ñamandú de corazón grande, al verdadero padre de los Caraí y los Tupá, para verdaderos padres de sus futuros numerosos hijos. La conquista. En el horizonte surgen las carabelas como fantasmas de profecías esperadas. La cruz y la espada, con sus protagonistas, reyes y milicianos, obispos y cardenales, forman figuras suspendidas en un trapecio de dominación, aventura y descubrimiento.
Avanza el coloso, el preso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, llevando su historia de grandes victorias que gruben de glorias su arca triunfal. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. El coloso, el peso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, llevando su historia de grandes victorias que cubren de glorias su arca triunfal. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Arriba la muchachada y gran hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y grana por tradición, y halaga al presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando al coro, cerro querido para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón.
muchachada y gran hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y grana por tradición, y a la gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando al coro, cerro querido para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz. El once dorativo y pujante, ya se escucha el grito de gol. Y más goles el público aclama cuando avanza el team campeón. Albirroja, albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Albirroja, albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Paraguay, tus hijos son el balón de campeón. Tu equipo es Paraguay, fuerte y bravo sin rival. Paraguay, tus hijos son el balón de campeón. Tu equipo es Paraguay, fuerte y bravo sin rival. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Otro gol es el grito de la hinchada que espera ganar. Siempre anhela ver goles y grita al portero del arco rival. Paraguay, Paraguay, tus atletas son artistas de genio y blasón. Marcan goles, es música y fiesta, albirroja es el campeón. Marcan goles, es música y fiesta, albirroja es el campeón. Paraguay, tus hijos son el balón de campeón. Tu equipo es Paraguay, fuerte y bravo sin rival. Paraguay, tus hijos son el balón de campeón. Tu equipo es Paraguay, fuerte y bravo sin rival.
noche del Festival Paraguay Anduyeroku. Fuertes esos aplausos. Acompañemos y alentemos a los jóvenes. Esperadas, la cruz y la espada, con sus protagonistas, reyes y milicianos, obispos y cardenales, forman figuras suspendidas en un trapecio de dominación, aventura y descubrimiento. El mestizaje. Las clases sociales dominantes de la colonia toman lugar en los salones. Se inicia la danza con la elegancia y la formalidad de las burocracias. La música suena con sones europeos.
criollos, mestizos y artesanos observan desde sus estancos los bailes de la aristocracia. Imitan sus formas y coquetean alegremente sus compases. Desde los salones, los bailarines otean calle abajo el jolgorio del nuevo baile y llevan hasta sus pisos lustrados la gracia y el donaire de los mestizos.
bandera independiente. De pronto el letargo colonial se altera con las banderas independentistas. Las clases sociales se desplazan. Y entre largos períodos de claustro y apertura se suceden las guerras. En el amplio escenario las mujeres giran lentas y solas, sus parejas ausentes. El baile casi se detiene. El luto forja heridas que solo la danza las cura. Como el Yeroku Ñembo'e, danza ritual de los guaraníes que aleja el tecoazú y alienta esperanzas de días mejores. Se restaura la casa y el ritmo toma nuevos impulsos. Los jinetes esbeltos, embriosos corceles irrumpen en escena dando nuevas fuerzas a la identidad del mestizaje. Los cambios acortan las distancias sociales y la danza nos iguala con los mismos compases en un único círculo que se contrae y se desata como el Yeroku Ñembo'e, con renovadas esperanzas.
Este trabajo que acabamos de ver, Sí. este espectáculo extraordinario que ustedes acaban de presentar, ¿cuánto tiempo les llevó a elaborar? Me costó escribir la coreografía 1 mes y 2 meses de ensayo. Alumnos de la escuela, que ya son profesores, tienen los grupos estables. Entonces es cuestión de tomar contacto con estos directores, además de alumnos, son directores de estos elencos, entonces se les pasa la coreografía escrita y trabajan con su respectivo grupo y nos hemos encontrado como 5 domingos de todos los pueblos, en síntesis son 3 pueblos vecinos los que han colaborado con nosotros, de San Ignacio, Santa Rosa, una compañía de Santa María y San Patricio. Y el 70% de los bailarines son de San Ignacio. ¿Cuánto tiempo hace que te estás dedicada a la danza? A la danza hace mucho, casi desde que nací. Yo tengo una mamá que me hizo sentir desde los 5 años dentro de la danza y ella es del interior, dirigía una orquesta. Y con relación a la danza en Misiones, hace 18 años aproximadamente, que en San Ignacio formé un primer grupo de elenco mixto de danza y a partir de ahí estamos trabajando y de tal manera que hace 6 años tuve que abrir una escuela de danza y como resultado ya tenemos como 14 directores que están dirigiendo grupos por los diferentes pueblos, ciudades de Misiones. Hoy en día Misiones es el primer departamento de la República en donde todos los municipios tienen sus grupos municipales, además los grupos institucionales. Hoy en día en Misiones tenemos más de 300 bailarines de nivel medio, en donde la mayoría es, con una forma excepcional, la mayoría consiste en hombres. Y nosotros trajimos un poco nuestro proceso en el sentido de hacer nuestra propia identidad, de que nosotros tenemos una escuela de zapateo y de tal manera que estamos tratando de hacer un zapateo elaborado, un zapateo misionero, un zapateo en donde nosotros no nos regimos tanto por lo que quieren y lo que dice el ministerio, por lo que encuadra mucho y saca un poco esa sensación de hacer un arte regional. Y de tal manera que en total, en San Ignacio nomás tenemos más de 100 zapateadores. Que hacer una coreografía un poco diferente, porque nosotros pensamos, en primer lugar, se concepcionó la obra pensando en el ahí. Y yo creo que pues una de las primeras veces también de que estamos estoy experimentando de hacer coreografía múltiples y simultánea, no la magnitud en sí. Por ejemplo, en el momento del macheteo y de las danzas, ahí hubieron como 5 coreografías diferentes en donde los sonidos sonaban como una orquestación y los movimientos que hacían eran también una forma de coordinar y hacer un conjunto. Esa fue nuestra experiencia más valiosa, de que resultó esta fórmula de hacer coreografía diferente, una propuesta también diferente. TAN Mercosur informa que en el día de hoy, martes 11 de octubre, ha tenido lugar en Montevideo un workshop denominado Mercosur vía TAN, con asistencia de operadores de turismo y hoteleros del Paraguay y de los países del Mercosur. El día jueves 13 tendrá lugar un evento semejante en Buenos Aires.
fue una producción de CC Audiovisual.